Yo soy Alberto Ibarra y a nombre de Fibras Ópticas de Colombia les damos la más cordial bienvenida a este webinar de migración de redes HFC a FTTH. Como les decíamos, este webinar tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos y 15 minutos para preguntas y respuestas que nuestro ingeniero de soporte y servicio, Ricardo Cibrán, amablemente les contestarán. Si me ayudan a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les comentamos un poco de quiénes somos, quiénes Fibras Ópticas de Colombia. Somos la única empresa de origen latinoamericano que fabrica, desarrolla y comercializa soluciones completas en redes pasivas de fibra óptica. Eso es muy importante, ¿eh? Somos los únicos que hacemos esto, fabricar, desarrollar y comercializamos en esta parte de Latinoamérica para que pues sepan de que estamos muy seguidos, estamos muy juntos a ustedes, creamos las conexiones más valiosas, brindando soluciones innovadoras en fibra óptica para el sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica. A través de un equipo de profesionales trabajamos apasionadamente para diferentes sectores, nuestros clientes, los mejores productos y servicios que tenemos en fibra óptica. También pues tenemos varias marcas para que ustedes nos conozcan mucho más. Por ejemplo, tenemos la marca de Y-Optics, Mixfoser, Fusion Guard, Iron Grip, Splice XP y también Sunway Tech, con más de 10,000 productos. A través de nuestras marcas integramos miles de productos en nuestro portafolio de soluciones para brindar, sí, lo mejor, soluciones completas a la industria de las telecomunicaciones en redes pasivas de fibra óptica, perdón. Con estos 10,000 productos, bueno, hacemos también Central Office, todo lo de Central Office, planta interna, que es lo que llega prácticamente hasta su servidor, planta externa aérea, también contamos con planta externa subterránea y última milla. La última milla, que es lo que ustedes llegan hasta el último escalafón. Contamos con asesoría, consulta y compra en nuestro sitio web. Manténgase conectado www.foc.co.com para que usted esté muy habilitado y pueda estar en comunicación con nuestros asesores en foc.com.co. Usted puede digitar ahí nuestra tienda online, la más amplia del mercado. Y sin más preámbulo, lo dejo con el ingeniero de soporte y servicio Ricardo Cibrián, que estaremos hablando alrededor de 45 minutos sobre la migración de redes HFC a FTTH. Usted ahí en la parte de preguntas y respuestas puede hacer cualquier pregunta de tal cual y al final de este webinar nosotros les estaremos dando contestación. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero de soporte y servicio Ricardo Cibrián. Tal, muchas gracias Alberto por la presentación. También activar mi cámara. Muy bien. Sí. Creo que ya estamos acá. Sí, todo bien. Bienvenidos ingenieros en esta tarde. Esperemos que estén muy bien que nosotros. Estamos ansiosos por presentarles este tema, que es referente a la migración de redes HFC a FTTH, ¿no? Este tema tan importante en la actualidad, sobre todo porque estamos en un tiempo en el que las solicitudes de fibra óptica están siendo cada vez más recurrentes y sobre todo, pues requerimos de ir migrando poco a poco nuestras redes, ¿no? Es decir, las redes actuales pues están llegando a su vida útil, están llegando a un momento en el que pues ya requerimos de hacer algunos cambios, ¿no? En nuestras redes, entonces, y aquí viene la importancia de este tema de migración de redes HFC a FTTH. Al contenido del webinar, vamos a enfocarnos en 4 partes, en 4 temas. ¿Sí? El primero es la actualidad de la fibra óptica. Vamos a ver un poquito de qué ha estado pasando con la industria de fibra óptica en estos últimos años, ¿sí? Sobre todo en este 2022 y 2021, son los más actuales que tenemos.
cómo estamos actualmente en fibra óptica y vamos a ver posteriormente eso hacia dónde vamos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre lo que son las redes HFC y las redes FTTH, en qué consiste cada una de estas, o sea, cómo las distinguimos, cómo podemos saber si es una o es otra y pues cómo puedo ir realizando algunos cambios, ¿no? Vamos a hablar sobre el futuro de las redes de datos, o sea, qué nos indican las tendencias del mercado, qué nos indican las tendencias de los demás, qué va a estar pasando por acá, ¿sí? Y por acá tenemos la migración de redes, ¿no? O sea, cómo cambio yo de un sistema a otro sistema para, pues, lograr pues, congeniar las dos redes, ¿no? Entonces, comenzamos un poquito por acá, con este apartado fibra óptica, actualidad. ¿A qué nos referimos con actualidad? Bueno, ¿qué ha estado pasando con esta fibra óptica últimamente, no? ¿A qué nos estamos enfrentando como operadores? ¿A qué nos estamos enfrentando también como instaladores? ¿Sí? Y demás. Entonces, tenemos por acá un pequeño pues, comparativo de fibras ópticas en el mundo, ¿no? Aquí tenemos el top de accesos a Internet por tipo de tecnología, ¿sí? En el tercer trimestre de 2021. Recordemos que esta información, que es de la OCDE, esta información se actualiza pues, anualmente, ¿no? Entonces, hasta ahora, como acaba de pasar el 2022, apenas tenemos información que va a salir este año apenas sobre el 2022. ¿Va? Entonces nos quedamos con información solamente hasta el tercer trimestre de 2021 y aquí podemos observar de millones de suscriptores y pues en qué año estamos, ¿no? Pues vemos que por acá en el 2009 yo puedo comparar que tenía una red de fibra óptica que llegaba más o menos poco debajo de los 30 millones de suscriptores, ¿sí? Perdón, de los 40 millones de suscriptores, y vemos cómo al pasar de los años tenemos un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, entre más avanzamos nosotros en el tiempo, podemos observar cómo la fibra óptica va teniendo cada vez más alcance, va teniendo más aceptación en el público, ¿no? Esto debido a muchos factores, entre ellos que ha sido cada vez más económico su implementación, ¿no? Entonces, vemos acá que otros elementos como telefonía móvil o las redes satelitales, bueno, no están teniendo un crecimiento tan grande, a pesar de que las redes de telefonía móvil sí siguen siendo pues muy usadas, su área de cobertura o sus puntos de comunicación no son tan grandes, es decir, no crece tanto en esos un número de suscriptores, ¿no? Entonces, en la satelital, pues mucho menos. Apenas en lo que es en los últimos 2 años, hemos estado viendo que ha habido algunos avances importantes en telefonía móvil, como la implementación de las redes 5G, y en tecnología satelital, bueno, pues como algunas empresas muy grandes, ¿no? Que están empezando a meter tecnología satelital. Entonces, vemos acá, en comparativa, yo tengo aquí en millones de suscriptores, tengo cerca de 170 millones de suscriptores para el uso del DSL, ¿no? Que es el cable de cobre de par trenzado común que teníamos, ¿no? Entonces, de tener 160 a llegar a casi 180 millones de suscriptores en el 2013 y 2014, vemos cómo empezó a decaer un poquito aquí a finales del 2021, ¿no? Entonces, hubo un punto aquí en el que en el 2020 se cruzó el número de suscriptores con el de fibra, ¿no? Y en la parte de coaxial, de tener 80 millones de suscriptores en 2009, fue en aumento hasta llegar a casi 160 millones de suscriptores en el 2020 y mantenerse para 2021. Entonces, quiere decir que hay algo aquí en los últimos 3 años que ha sido la parte importante, ¿no? Ha habido un estallido por ahí de tecnologías, entonces vamos a ver por qué pasan esas cosas, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? Entonces, tenemos por acá, actualmente hay cerca de 436 cables submarinos de fibra óptica equivalentes a 1.3 millones de kilómetros repartidos por todo el mundo. Es decir, obviamente sabemos que un cable de fibra óptica submarino no tiene un hilo ni dos hilos, sino que tienen incluso cientos de hilos, ¿no? Entre ellos. Entonces, esta extensión de estos cables llega a 1.3 millones repartidos por todo el mundo. Si nosotros lo pudiéramos observar pues desde una vista aérea, veríamos algo así, ¿no? Entonces vemos cómo todo está cubierto pues a través del fondo marino, ¿no? Vemos cómo los continentes se interconectan y cómo algunos cables, bueno, tienen densidad en ciertas zonas y en otras zonas tenemos menos densidad, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo esta parte nos tiene indicando, pues nos indica que el mundo ya está cubierto de redes de fibra óptica, por lo que dentro de los continentes ahora falta hacer la implementación hacia nuestras casas, ¿no?
Es decir, ya tenemos una red mundial que nos permite tener comunicación prácticamente en pocos segundos y ahora falta hacer esa conexión hacia dentro de los continentes, ¿no? De algunos puntos. El auge de las fibras ópticas, por ejemplo, todos los servicios están migrando a uno solo. Últimamente, en los últimos años, hemos estado viendo cómo todos los servicios están pasando a ser uno solo. Por ejemplo, la telefonía era un equipo para tener reproducir música, era otro equipo. Por ejemplo, la radio para reproducir películas era otro equipo, para tener conexión a internet era otro equipo y demás, ¿no? Para mensajes de texto incluso era otro equipo. Entonces, todos estos equipos están empezando a migrarse a uno solo. Todos se están sustentando a través de una red de internet. Y esta red de internet obviamente se sustenta a través de la fibra óptica, ¿no? Entonces, todos los servicios están migrando hacia acá. Tenemos una ventaja el día de hoy que no teníamos hace 20 años ni hace 10 años, y es que la fibra óptica es cada vez más accesible en precios. Entonces, hay otros materiales como el cobre que están subiendo de precio, que están subiendo su costo debido, o sea, que es más complicado obtenerlos cada vez, ¿no? Y en el caso de la fibra óptica, bueno, tenemos una materia prima mucho más abundante, las técnicas han avanzado, pues permitiendo que sea más barato de fabricar, ¿no? Entonces, también tenemos que es más rentable cambiar a fibra que construir una red de cobre actualmente. Entonces, actualmente, cuando tenemos redes nuevas, nos es más conveniente hacerla directamente de fibra, pensando futuro que, pues, tratar de hacer una red de cobre que no sabemos cuántos años nos va a durar, o sea, nos va a durar 20 años, nos va a durar 30 años, pero hasta ahí ya no vamos a poder crecer esa red, ¿no? Entonces, eso sería su vida útil de forma física, pero no sabemos si la tecnología que tiene el cobre vaya a ser suficientemente sostenible para el futuro, ¿no? Entonces ahora tenemos la IPTV, que esta solo puede ser soportada por medio de fibra óptica. Pues toda esta televisión que tenemos nosotros de alta calidad y demás, que anteriormente no se veía en los medios analógicos, y donde era una resolución pues medianamente decente, se veía más o menos la tele, pero sí teníamos por ahí algunos inconvenientes, como que no era su resolución tan alta, ¿no? Si yo tenía una pantalla grande, podía notar pues que había ciertos inconvenientes ahí, ¿no? Entonces ahora tenemos una televisión de alta calidad que nos llega hasta nuestras casas y eso solamente puede sustentado a través de la fibra óptica. ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre lo que son las redes HFC. Vamos a verlo a grandes rasgos en qué consiste tener una red HFC. Entonces, la red HFC es aquella que combina fibra óptica y cable coaxial. Es decir, ¿cuál es el coaxial? Este cable de cobre que era el que usábamos anteriormente en las televisiones, ¿no? Que de hecho las antenas de televisión de aire, o sea, que son para señales libres, siguen usando coaxial porque es un medio más común de conexión, ¿no? Entonces, estos permitían la coexistencia de varios servicios por un único medio de transmisión. Es decir, el cable coaxial me permite tener más de un solo servicio en un único medio de transmisión, ¿sí? Entonces, todavía, pues por eso sí son muy empleadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi Central Office, tengo mi red de fibra óptica, ¿sí? Porque es un híbrido de cobre y coaxial. Llegó un nodo optoeléctrico, que es esta cosa más que un nodo que toma las señales de fibra óptica, las interpreta eléctricamente y las pasa a un nodo optoeléctrico, o sea, un nodo eléctrico, que las va a retransmitir a mi red de cobre coaxial, ¿sí? Entonces, a muy grandes rasgos, así funciona este tema. Pasamos de la fibra, lo interpreta por acá mi nodo optoeléctrico, lo convierte en electricidad y lo retransmite, ¿no? Entonces, de esta manera ya puedo tener una coexistencia de estos dos sistemas, tanto el de fibra óptica como el de cable coaxial, ¿sí? Entonces, yo lo veo de una poquita forma un poquito más técnica, puedo ver que mi cabecera de red, ¿sí? O mi header, dependiendo de cómo lo domine. Tengo mi red troncal acá, tengo ya pues mi anillo principal, donde puedo tener varios nodos de red, ¿sí? Estos nodos de red pasan a ser a la red de distribución, donde yo puedo tener acá mi nodo local. Estos nodos locales son los que van a distribuir ya hacia los puntos secundarios, ¿no? Que son las redes de dispersión. Estas redes de dispersión van a pasar pues a ser parte de las terminales de red ópticas, ¿sí? Donde aquí tengo mi nodo optoeléctrico y este nodo optoeléctrico ya convierte acá a mi red coaxial, ¿no? Esta red coaxial, bueno, pues ya es la de cobre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite tener todo esto de fibra óptica?
pues que simplemente voy a poder tener mayor ancho de banda suficiente para sustentar todos estos servicios de cobre, ¿no? Pues anteriormente lo hacíamos así de esta forma, ya que al tener aquí una red de fibra óptica, bueno, me permite tener una gran cantidad de usuarios y al hacerlo de acá, con una red de dispersión coaxial, pues me permitía abaratar en costos en cuanto a fibra óptica. Hoy en día ya la cuestión ya cambió un poquito, ¿sí? Entonces, la red HFC presenta tres ventajas importantes respecto a otras tecnologías de cobre. Gran parte de su éxito se debe primeramente a su bajo consumo. Si yo comparo un sistema de par trenzado y comparo un sistema HFC, voy a darme cuenta que tiene un bajo consumo referente a ellos. Entonces, por el simple hecho de haber usado fibra óptica, tenemos por ahí un ahorro en consumo eléctrico, ¿sí? Y pues que me va a permitir invertir en otras cosas, ¿no? Entonces tenemos acá crecimiento. Como tengo una red que lo está sustentando a través de fibra óptica, yo puedo crecer esa red y tener pues más dispersión de usuarios, ¿no? Y al ser una porción en coaxial, bueno, tenía menor costo en su implementación, ¿va? Entonces acá el costo de implementación regularmente era tener instaladores y demás. Entonces al simple hecho de yo tener fibra óptica me va a requerir ciertas características más especializadas, ¿no? Como por ejemplo, pues tener empalmadores que sepan realizar el trabajo, que conozcan las técnicas correctas por un empalme mecánico, para poner un conector prepulido y demás. Entonces, al no tener este tipo de personas, sino personas que ya estaban capacitadas para otros temas, bueno, pues era más sencillo y presentaba un menor costo para su instalación. Entonces tenemos ahora las redes PON o las redes pasivas, ¿sí? Y PON viene de Passive Optical Network, recordemos. Una red óptica pasiva, PON, es aquella que no requiere de componentes energizados en toda la red para lograr esta transmisión de datos. Es decir, solamente se realiza la transmisión y recepción con elementos activos. La información viaja únicamente por medios ópticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo en mi Central Office mi equipo de transmisión y mi cliente tiene en su casa su modem óptico, ¿sí? Si lo queremos decir de esta forma, o su OLT o su ONT, dependiendo, ¿sí? Que ahí va a recibir las señales este cliente, ¿no? Entonces, toda la información ahí alrededor, a la forma en la que llega, pues es completamente pasiva, ¿no? Entonces, empleamos un splitter como medio de visión óptica para generar una red punto a multipunto, ¿va? Entonces, yo tengo aquí mi OLT de mi Central Office, tengo mi cable multifibra para llevar diferentes servicios y tomo un hilo de fibra óptica, lo paso por un divisor óptico o un splitter y ya puedo llevar aquí servicio a casa habitación, a oficina, a negocio, dependiendo de lo que yo esté alimentando a través de un cable unifibra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tuviera 12 hilos de fibra óptica y aquí tengo 8 salidas de un splitter, ¿sí? Pues entonces yo voy a tener aquí 96 servicios a través de un solo cable multifibra, ¿no? Entonces es una forma de verlo, ¿sí? Entonces, el splitter, como estamos viendo, es un dispositivo de distribución de energía óptica que contiene múltiples extremos de entrada y de salida. La función del splitter de fibra óptica es dividir un haz luminoso incidente en dos o más haces luminosos y viceversa, ¿no? Entonces, el splitter de fibra óptica ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas al permitir que una sola interfaz PON sea compartida por muchos abonados. Entonces, yo aquí tengo una representación esquemática del funcionamiento de un splitter. Yo incido un haz de luz, me lo divide en dos, me lo puedo volver a dividir en dos y ya me genera 4 salidas, y me lo vuelve a dividir en dos y ya tengo aquí 8 salidas, ¿no? Entonces, cada cristal va a ir dividiendo en dos piezas, permitiendo al final, pues, tener varios salidas, ¿no? Teniendo una red punto A, multipunto, a través de un solo hilo de fibra óptica. Entonces, existen tres ventajas clave que vuelven más conveniente el despliegue de fibra óptica sobre otras tecnologías de transmisión de datos. Para empezar, el bajo consumo. Si tenemos una red HFC consume poco, la fibra óptica prácticamente no consume nada, ¿sí? Entonces, únicamente el equipo que tenemos de transmisión, mi OLT, es la que está consumiendo cierta electricidad al estar transmitiendo, y lo demás que se encargue el cliente al final en su modem. Y ya. O sea, toda la distribución de esa red, a no ser que tenga una red de muy larga distancia, no requiere amplificadores, ¿sí? Entonces, tenemos una gran escalabilidad. Mientras me alcance mi presupuesto de pérdida óptica, yo puedo seguir teniendo más servicios disponibles, ¿no?
y tiene un muy bajo mantenimiento. ¿A qué nos referimos con bajo mantenimiento? A que prácticamente no necesito volverla a meter a mano una vez que instalé, ¿sí? A menos que tenga que hacer una reparación. Entonces, en redes de fibra óptica, la tecnología FTTX es un término genérico para designar cualquier acceso que sustituya total o parcialmente a las redes de cobre. Entonces, el término se acuña del inglés Fiber to the X, siendo X el punto de llegada, ¿sí? Entonces, tenemos por acá Central Office, tengo una red troncal, que es mi red pues, que va a alimentar todos mis sistemas. Ok. ¿Listo? ¿Ahora sí se escucha? Sí, una disculpa, ingenieros, porque parece que tuvimos un problema con nuestros micrófonos. Sí, o no sé si habrá sido un problema de red. Veo que tenemos por aquí algunas preguntas. Al final de la sesión, ¿sí? Vamos a tener ahí pues pues un tiempo especial para responder todas sus dudas, ingenieros, ¿va? Y continuamos. ¿Sí? Continuamos acá. Entonces, me voy a regresar aquí un poquito. Estamos hablando de que en redes de fibra óptica la tecnología FTTX es un término genérico para designar cualquier acceso que sustituya total o parcialmente a las redes de cobre, ¿va? Entonces, el término se acuña del inglés Fiber to the X, siendo X el punto de llegada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener diferentes accesos aquí, saliendo de mi Central Office a través de una red troncal, ¿sí? O una red de distribución que va a diferentes puntos, ¿no? Diferentes tipos de edificios, pueden ser antenas, puede ser a diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, teniendo aquí FTTO, que es Fiber to the Office, ¿sí? O sea, lo vamos a ir designando según el punto de consumo que tengamos. Tenemos acá FTTB o Fiber to the Building, que nos referimos que vamos a llevar fibra óptica hasta el edificio, ¿sí? Tenemos FTTA, Fiber to the Antenna, que es las redes llevan distribución a las antenas de telecomunicaciones, o sea, las antenas de telefonía móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, las antenas de telefonía móvil que proveen internet para redes, por ejemplo, 4G o 5G, están alimentadas siempre con fibra óptica. Es decir, ya en un caso de las redes de 5G, el único sistema que puede soportar la densidad de datos de una red 5G es la fibra óptica. Tenemos acá FTTC, que es Fiber to the Core o Fiber to the Cabinet, dependiendo de cómo lo queramos nombrar, que es más o menos aquí el equivalente de la red HFC, ¿no? Entonces llegamos hasta acá a través de fibra óptica y a partir de aquí distribuimos a través de cable coaxial, ¿sí? Entonces de esta manera
combina las dos tecnologías, ¿no? Y puedo tener también FTTH o Fiber to the Home. A través de un cierre FTTX, por ejemplo, puedo tener aquí distribución directa a las casas y llevar un servicio a través de un sistema de fibra óptica. Tenemos la última milla FTTH. Esta última milla se refiere al tramo final de la red que ofrece conectividad a los clientes residenciales. Entonces, la conexión entre la casa del cliente y el resto de la red, ¿no? Entonces, los sistemas FTTH corresponden a una aplicación de las redes de última milla, como estábamos hablando ahorita. Entonces, yo puedo tener por aquí una Central Office, mi red de última milla y mi distribución FTTH, ¿no? Fiber to the Home. Aquí tengo vamos a tener una pequeña comparativa de redes HFC versus FTTH. Creo que por ahorita pude ver unas preguntas por ahí. Ahorita vamos a ver, creo que se van a responder algunas preguntas acá. Principales diferencias entre HFC y FTTH. Primeramente, el tipo de red. En data center, en planta externa o en las casas. ¿Qué elementos tengo para cada punto? En mi red HFC, en mi data center, tengo mi router, mi CMTS, que es el sistema de terminación de cable de modem, el SIN, ¿sí? Que es cuántos equipos pues son los que debemos de tener aquí, y las redes ópticas, ¿no? Entonces, estas redes ópticas pues son los medios de distribución que tenemos por acá. Entonces, en el caso de FTTH, en mi data center, bueno, pues tengo mi router y mi OLT óptico centralizado, ¿no? Que es donde yo tengo mis switches y mis transceivers y demás que me permiten realizar la distribución de mi red de fibra óptica. Entonces, tengo acá en planta externa el equipamiento requerido primeramente para red HFC son nodos activos, o sea, y amplificadores, ¿no? Estos son equipos activos. Y tenemos elementos pasivos como el cable coaxial y los taps, ¿no? O distribuidores. No sé cómo los llaman acá en diferentes zonas, pues los llamamos de diferente forma, ¿no? Pero regularmente acá les decimos taps. ¿Sí? Tenemos acá en planta externa en FTTH, en equipos activos solamente tenemos la OLT remota ocasionalmente, es decir, en mi central office nada más, donde comienzo, ¿sí? Y tenemos acá elementos pasivos que son los cables de fibra óptica, los splitters y demás. ¿Sí? Tenemos acá en las casas, pues tengo mi cable modem o mi router y mi ONT router, ¿sí? Entonces regularmente estos dos equipos ya vienen en un solo aparato, entonces el único que tenemos que hacer pues, es una sola conexión, ¿no? Regularmente estos cable modem ya vienen ahí con su clave de Wi-Fi y lo demás, entonces ya no requerimos hacerle nada más que llegar, conectorizar y se acabó, ¿va? Entonces vemos que son algo similares los equipos que utilizamos, solamente que unos se van sustituyendo por otros, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la diferencia principal es que tengo aquí elementos activos, tengo nodos y tengo amplificadores. Entonces en la parte de cobre requiero yo de muchos amplificadores para donde vaya a llegar, ¿no? Necesito un amplificador cada vez que yo voy a comenzar a distribuir. Y esto pues obviamente me va a presentar un gasto eléctrico, me va a presentar un gasto de mantenimiento. Entonces, tenemos límites de los medios físicos de transmisión. Y por ahí teníamos una pregunta de qué pasaba ahí con la transmisión de datos. Yo tengo aquí velocidad de transmisión en megabits por segundo referente a la distancia, que esta es una de los elementos pues, que más nos afecta en ocasiones cuando estamos realizando una red. Cuando estamos haciendo una distribución de una red, tenemos acá que la distancia es lo que más nos afecta, ya que entre un servicio y otro, bueno, pueden pasar no solamente cientos de metros, pueden pasar kilómetros. Entonces, aquí es donde vamos a ir viendo lo que pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tecnología de cobre, como el par trenzado, a 100 megas, yo tengo aquí que a 100 metros se conservan mis 100 megas. Pero si yo avanzo hasta llegar a los 5 kilómetros más o menos, ya no son 100 megas, ya tengo 5 megas nada más. ¿Por qué? Porque se va perdiendo la señal, se va presentando retrasos y demás. Entonces va presentando problemas de latencia, va presentando problemas de inestabilidad en mi red, que eso pues me impide que yo tenga una cobertura más amplia, ¿no? Entonces, es interesante ver aquí la tendencia ya que podemos ver cómo el cobre va teniendo una pérdida radical conforme pasa la distancia, desde los 100 megas de transmisión hasta perder totalmente su potencia, ¿no? Entonces yo no puedo tener aquí una red de transmisión de más de 100 kilómetros porque me voy a quedar sin sistema de transmisión, es decir, se va a ir perdiendo, ¿no? Conforme va avanzando, por ejemplo, el EDMS tiene mayor velocidad que el cobre, pero una pérdida de potencia total a 10 kilómetros, ¿no? Entonces, por acá
lo que tenía acá avanzado, bueno, acá se perdió a unos pocos kilómetros. Entonces, en el caso del coaxial, ahí sí podemos ver que puedo tener yo, si puedo tener acá, no sé, 10 gigabits por segundo, entonces estos los pierdo a 100 kilómetros, ¿no? Y eso sin contar de que tengo, pues tengo que tener muchos elementos por ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, la fibra óptica vendría pues por acá arriba, es decir, no siquiera está representada porque no alcanza a entrar en la misma escala que ellos, ya que no se representa porque su límite teórico es de 1 terabit por segundo, aunque aún no estamos al 100% claros porque no hay ningún equipo que soporte dicha velocidad todavía, ¿no? Entonces, por ahí tenemos todos estos límites, ¿sí? Entonces, vemos cómo acá la fibra, pues no voy a tener esas atenuaciones, ¿va? No queremos decir que la fibra tenga una capacidad infinita de distancia, pero sí que es muchísimo más avanzada que las otras, ¿no? Entonces tenemos acá, seguimos con la comparativa de HFC y FTTH. Podemos ver cómo hay algunas ventajas de las redes HFC. El primero es el costo inmediato de instalación. ¿Qué nos referimos con esto? De que la mayoría de teleoperadores ya tienen redes de cobre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues simplemente si esta red de cobre aún está funcionando, podemos hacer, pues introducir estos elementos de fibra para tener una mejor distribución, ¿no? O sea, para aumentar la velocidad momentáneamente y bueno, rápidamente, ¿no? Entonces, me permite emplear de esta manera redes existentes. Es decir, si yo ya tengo aquí desplegado cobre y ya tengo los servicios en esas casas, bueno, si yo quiero hacer una migración, puedo hacerla para tener una red HFC, meterle un poquito de fibra para poder aumentar esos servicios y poder dar un mejor servicio, ¿no? Entonces, tenemos mayor disponibilidad de equipos también. Es decir, ya es una tecnología que es tan comúnmente usada que es muy fácil relativamente pues encontrar equipos, ¿no? Para ella, ya que pues ya los conocemos, ya sabemos dónde los venden, ya sabemos qué proveedor es el bueno y demás, ¿no? Porque es una tecnología conocida. ¿Esto qué quiere decir? Que mayoría de, hay muchos instaladores que ya tienen años instalando este tipo de tecnología, entonces para ellos es muy cómodo seguirla trabajando, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos las ventajas de las redes FTTH, que la primera y de las más importantes es una radical reducción de fallas, ¿sí? ¿Qué nos referimos con una radical reducción de fallas? De que se ha notado, los operadores nos han comentado, ¿sí? Hay estadísticas que nos indican que el hecho de migrarnos a fibra óptica hace que mi servicio presente menos fallas y que mis clientes se quejen menos, ¿sí? Entonces yo tengo que corregir menos cosas cuando tengo fibra óptica. Pero una de las grandes ventajas también es el mayor ancho de banda. Digo, este ancho de banda puede ser teóricamente ilimitado. Sí, puedo yo distribuir según me alcance mi electrónica, ¿no? Tiene menor gasto operativo al momento, al ser un elemento pasivo en su mayoría, entonces no requiero de tener amplificadores cada ciertos kilómetros, es decir, no voy a poner un amplificador cada 3 kilómetros, ni cada 5 kilómetros, ni cada 10 kilómetros. Voy a poner un amplificador cada 20, cada 40, cada 80 kilómetros. Entonces son distancias muy largas, ¿no? Entonces eso hace que pues, baje sustancialmente mi costo eléctrico, por ejemplo, y mis costos de mantenimiento, ¿no? Al tener menos piezas móviles o menos equipos energizados, los problemas disminuyen radicalmente, ¿va? Tiene mucha escalabilidad, es decir, si yo quiero meter una ampliación a mi red de fibra óptica, todavía me soporta el hilo anterior, ¿sí? El hilo anterior que voy a unir todavía me soporta esa carga de datos que tengo, ¿no? Entonces, también como último, tenemos la inmunidad del ruido. ¿Qué nos referimos con inmunidad al ruido? Que la fibra óptica no se va a ver afectada por estar en contacto con redes de distribución eléctrica. Y esto es muy importante porque al estar ser inmune a este tipo de elementos, es menos probable que nos puedan pues, encontrar la información que estamos transmitiendo, ¿no? Ya que no tengo yo un sensor que pueda leer un cable de fibra óptica desde el exterior. Eso es a través de los haces de luces que pasan por dentro. Entonces es más complicado, entonces no lo puedo interferir, ¿no? Tenemos también por acá desventajas. Desventajas de la red HFC. Es una tecnología lamentablemente en decadencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se está usando menos. ¿Por qué? Porque su ancho de banda es limitado, ¿sí? Entonces, en la actualidad estamos viendo cómo la tendencia es aumentar cada vez más nuestra transmisión de datos, nuestro volumen de datos que estamos manejando.
¿sí? Si nos recordamos hace 15 años, por ejemplo, tener 1 mega de velocidad de internet en tu casa era como lo máximo que había. Sí, el que tenía 1 mega era, wow, está muy bien tu internet. Sí, y ahora actualmente 1 mega, pues es una tecnología, por ejemplo, que las redes 3G sobrepasaron hace 10 años, ¿no? Entonces es un ancho de banda limitado. El problema va a ser que antes era 1 mega, luego después el estándar fue 10 megas y ahora el estándar está haciendo 100 megas. Entonces eso nos está indicando que a futuro va a ser de 300, va a ser de 500 y vamos a tener enlaces, que de hecho ya los tenemos por acá, en algunos departamentos, oficinas y en algunas casas, quien tiene la solvencia para costearlo, de tener velocidades de internet de hasta 1 gigabit por segundo, ¿no? Entonces esto en un ancho de banda a través de HFC pues no es tan factible de realizarse para muchos servidores, ¿no? Para muchos servicios, ¿sí? Tenemos un costo también en aumento a través del cobre, ¿no? Como estábamos diciendo hace rato, el cobre cada vez está siendo más caro de extraer y al estar siendo más caro de extraer, bueno, pues me representa una desventaja por ahí para la instalación, ¿no? Entonces me está saliendo cada vez más caro implementar cobre en mis redes de distribución de datos. Entonces esto es una gran parte que tendrá consideración. Otra consideración es que es muy susceptible al ruido eléctrico. Sí, si yo lo pongo cerca de una línea de transmisión eléctrica me va a generar problemas. Entonces es una de sus desventajas. Redes FTTH, la desventaja principal que tenemos actualmente, ¿sí? Es la mano de obra especializada, ¿no? Entonces, ese es uno de los detalles. Hay que aprender a hacer instalaciones de fibra, ¿no? Entonces, y sabemos que cada parte que yo haga, si hago un pequeño empalme, si hago una medición, si hago una conectorización mecánica para poner un prepulido, para poner un conector epóxico y demás, requiere de cierta preparación. ¿Sí? No es pues, tan sencillo como hacer un ponchado de un cable coaxial. Simplemente se desforraba, se pone, la malla se mueve para acá, vámonos, y se clipa y listo. No, en el caso de la fibra es un poquito más complicado hacer ese desforre, ¿no? Entonces, hacer esas conexiones. Entonces, requiere mano de obra especializada y también requiere mayor diseño y planeación. Esa es una de las desventajas de las redes de fibra óptica, sobre todo en FTTH, requiere mayor diseño y planeación. Es decir, yo tengo que, para optimizar mis recursos, tengo que planear bien hacia dónde estoy llevando cada punto de conexión de mi red, ¿no? Si voy a tener una red balanceada, una red desbalanceada o según corresponda, ¿no? Entonces, el futuro de las redes de datos, ¿qué nos dicen las tendencias del mercado? ¿Qué nos dicen las tendencias de los consumidores, las tendencias de las teleoperadoras? ¿Qué nos están indicando? Primero, en brownfield, es decir, lo que ya tenemos ya construido, dado que la fibra óptica puede transmitir más de 100 millas sin un repetidor, la tendencia futura sobre HFC es implementar más fibra y menos cable coaxial. Es decir, implementar cada vez más y más fibra y ir dejando de usar el coaxial. Donde ya tenemos coaxial, bueno, todavía es usable, o sea, a las velocidades de transmisión que tenemos actualmente, todavía funciona, todavía sirve, ¿sí? Pero para reducir y evitar la congestión de los nodos principales y aumentar la resistencia de la red, se va a ir usando cada vez más y más fibra, ¿no? Entonces, lo que se va construyendo nuevo ya empieza a tener otra tendencia de construcción. Aquí en el Greenfield, que es construir FTTH, es decir, Greenfield nos referimos al campo abierto, donde no hay redes de ningún tipo. Nos damos cuenta que si yo hago una instalación con FTTH, me sale más o menos $190 y si lo hago por HFC, me sale más o menos $180, ambos casos por casa pasada. Sí, estos son costos aproximados de acuerdo a datos de nuestros clientes en toda Latinoamérica. Entonces, por ahí tenemos más o menos ese cálculo y costo de acuerdo también al Credit Suisse Analyst, ¿no? Entonces, en cuanto al costo por casa pasada, actualmente la brecha entre un despliegue FTTH contra nuevas versiones de HFC podría decir que son muy similares. Entonces, siendo la principal diferencia el gasto operativo, ¿no? Entonces, estamos viendo que me está costando casi lo mismo, es decir, una diferencia de $100 perdón, de $10 por usuario. Entonces, eso nos da por ahí un margen que me dice, bueno, le invierto $10 más y voy a tener un tiempo de vida mucho más alto. ¿Va? Entonces, costo total operativo anual por casa pasada. De acuerdo a estudios recientes, el costo de operación por casa pasada de una red FTTH
es de más o menos $53, ¿sí? Esto es $53 al año por cada casa que tiene servicio, ¿va? Eso es lo que me cuesta operarla. Una red HFC me viene costando $107 y una red DSL me viene costando $144, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta de acá? Que la red HFC me consume dinero de mi compañía el doble de lo que me consume una red FTTH, ¿sí? Y yo puedo proveer un mejor servicio con mi red FTTH. Vemos acá en las comparativas, vamos a quitar la alimentación, no es de la Central Office, sino es de la red en sí. Vemos que tenemos aquí un ejemplo de $1.971.000, ¿sí? De mantenimientos preventivos, $213.325, y en reparaciones $378.000, ¿no? Contra $38.000 de las redes FTTH. ¿Por qué? Entonces no requiere la red FTTH mantenimientos preventivos y no requiere energización en su transmisión. Entonces, en todo lo que nos enfocamos es solamente en reparar. Y cuando reparamos, depende de las condiciones de la red de la calle, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, pues, que ya creció un árbol, se cayó el árbol, me tumbó el cable, hay que repararlo. Sí, puede ser que ya se cayó un poste, ya que hubo un pequeñito sismo, de que un viento muy fuerte y demás. Entonces son reparaciones que pues son pues prácticamente inevitables, ¿no? Pero me sale muchísimo más barato, ¿sí? Entonces, el ahorro en gastos operativos al migrar a la red FTTH. Entonces, el ahorro proyectado al migrar a una red de HFC a FTTH es de al menos el 50%, ¿sí? Entonces, a mí me costaba $140 hacer esa transición, ahora me va a costar nada más $70, ¿no? Entonces, en gastos operativos, una vez que yo migro esta red HFC, me va a salir 50% más barata su implementación. Entonces, esto, si me sale 50% más barato al año, en teoría en 2 años podría yo recuperar mi inversión y a partir de ahí, pues ya tenía una ganancia mayor, ¿no? Y en el caso de DSL, pues es muchísimo mayor, ya que consume más electricidad del DSL, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debo de tener al migrar una red HFC a FTTH? Principalmente la escalabilidad, ¿no? ¿Qué nos referimos con escalabilidad? ¿Qué tanto puedo yo crecer mi red? Si bien el HFC no es completamente estático, sí tiene una escalabilidad, pero esta es mediana, ¿sí? O sea, no es tan fácil de hacer una migración, una escalabilidad muy amplia, pero pues, sí te permite hacer unas distribuciones pues un poquito decentes, ¿no? Por ejemplo, una colonia más o meterle un fraccionamiento más, sí podríamos hacerlo en mi red HFC, ¿no? Pero en Xpon tenemos una alta escalabilidad, es decir, yo puedo doblar o triplicar mi sistema según me permita mi red, ¿no? Entonces, en CAPEX, entonces gastos de inversiones, tenemos aquí que vamos a reutilizar los equipos en toda la red. Es decir, que equipos que yo ya tengo que tienen 10 años funcionando, yo los puedo volver a usar, los puedo seguir usando y van a seguir siendo los mismos equipos. Pero cuando voy a migrar, bueno, voy a requerir nuevo equipamiento de red, ¿sí? Entonces, los equipos de red de fibra óptica no son iguales a los equipos de red de la red HFC. Entonces, tengo que invertir en nuevos equipos. Fuera de ahí, si me voy a gastos operativos, los gastos operativos de una red HFC son muy altos y mis gastos operativos de una red Expon son mucho más bajos, ¿no? Entonces vemos acá que la conveniencia al hacer la migración de la red HFC a FTTH no está en la inmediatez de poder ahorrar instantáneamente o que sea más barato migrar que mantener la red HFC, sino que a largo plazo me va a permitir estar preparado para crecer mi red y estar preparado para ir gastando cada vez menos en estos sistemas, ¿sí? Entonces tenemos por acá eligiendo las redes de futuro. Por acá creo que alguien preguntaba hace ratito, por ahí me alcancé a ver, alguien preguntaba sobre las velocidades de transmisión, ¿no? Entonces por acá tengo que les presento esta tabla comparativa de cuál es la tecnología PON y cuál es la tecnología HFC, ¿sí? Con DOCSIS. DOCSIS es este protocolo de comunicación que actualmente está usando mucho la versión 4, ¿sí? Podemos ver que sí es posible coexistir. Podemos tener una velocidad de bajada de 10 gigas en PON, así como en DOCSIS 4, y podemos migrar a 40 gigas con Next Generation Point, como también con un DOCSIS, ¿sí?
Entonces acá puedo tener yo mis 40 gigas. ¿Sí? O aquí puedo tener acá 200 gigas y demás. Aquí lo que variaría pues sería ya la distancia de transmisión. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que no necesariamente el HFC esté muerto. Creo que simplemente depende de cuánto invertiste en tu CAPEX, ¿sí? En la red HFC y cuál fue tu número en el retorno de inversión. Entonces sería explorar esa inversión que ya realizamos, ¿no? Entonces muchos proveedores de servicio obviamente pues, están un poquito renuentes a hacer esa migración porque ya invirtieron muchísimo dinero en las redes HFC. Entonces primero tienen que recuperar esa inversión para posteriormente pues poder pensar en una migración, ¿no? Entonces, estamos hablando de satisfacer la demanda de ciudades inteligentes, dispositivos para automatizar actividades en nuestros hogares, tecnologías GPON, DSL y HFC. Entonces, vemos acá que en mi red GPON tengo aquí 2.5 gigas o 1.25 gigabits. Puedo tener 10 gigabits, 40 gigabits, 1.25, 10 gigabits. ¿Sí? Y en DOCSIS tengo en velocidad de descarga 1.2 gigabits, 5 gigabits o 10 gigabits en DOCSIS 3.1 o DOCSIS 4 y velocidad de subida de 20 gigabits. Creo que quiera 2 gigabits, porque tenemos por ahí un pequeñito error, 1.5 o 6 gigabits. ¿Sí? Tenemos por acá esta pequeña comparativa de los temas. Tipos de redes FTTH. Tenemos diferentes tipos de redes FTTH, ¿sí? Fusionadas, conectorizadas o preconectorizadas. Y las fusionadas pues son las más tradicionales, es lo que se hacía anteriormente porque no teníamos más medios. Tenemos ya conectorizadas, que estas me permiten tener un cierre de empalme, por ejemplo, que ya tenga conectores, yo puedo llegar con mi jumper de acometida, conectar y sacar mi servicio hacia la casa de mi cliente, o mejor aún, una red preconectorizada, ¿no? Que ya no necesito yo abrirle aquí, ni perder hermeticidad ni nada, simplemente lo conecto, se rosca, ¿sí? Y ya puedo llegar y conectar o desconectar y llevar servicio a diferentes casas. Entonces, algunas tendencias que se mantienen aquí en Latinoamérica, sobre todo en estas zonas de Colombia, son los despliegues FTTH, soluciones preconectorizadas e instalaciones subterráneas. Entonces, ¿qué son las redes preconectorizadas? Son redes más confiables, fáciles y rápidas de instalar, que permiten la mejor distribución de redes de una manera económica y segura. Tenemos soluciones plug and play, quiere decir yo llego, conecto y a conectarnos, ¿no? a tener internet. Se elimina la necesidad de realizar empalmes en campo, permiten movimientos y ampliaciones en cambios más rápidos, reducen el costo de ampliación de la red. ¿Por qué? Al eliminar la necesidad de realizar empalmes de campo, quiere decir que yo ya no tengo que preparar tanto a un instalador y ya no tengo por qué asignarle un equipo que es carísimo como una empalmadora, ¿no? Entonces, esto nos permite que esos movimientos sean más rápidos y esos cambios sean más rápidos, ya que todo está ya prefabricado. No simplemente llego y conecto. Entonces, esto me permite reducir el costo de ampliación de mi red, ¿no? Entonces, por eso, Fibras Ópticas de Colombia tiene esta solución que se llama Filux, que es una solución preconectorizada endurecida, fabricada completamente en Latinoamérica, ¿sí? Pues en Filux, a través de productos de fácil instalación, que son plug and play, Filux permite ahorros importantes en gastos operativos, además de asegurar más satisfechos y por ende un menor short, ¿no? Este short que es la cantidad de usuarios que se nos desconectan, es decir, la cantidad de usuarios que perdemos. Al tener soluciones de este tipo que nos generen menores fallas, pues mis clientes se quejan menos, ¿no? Entonces, entre menos cosas yo le asigne al instalador, casi siempre, pues nos evitamos de muchos más problemas, ¿sí? Entonces, siempre entre menos cosas tengamos que hacer nosotros, menos nos vamos a equivocar. Entonces, estos sistemas, por eso a mí me gustan mucho, porque ya rápido llegamos, conectamos y listo a probar servicios. Va, esta conexión en 10 minutos ya tienes ahí tu cliente instalado. ¿Sí? Tenemos por acá estos sistemas de Filux aéreo, donde si nos fijamos por acá, estos sistemas son los mismos de siempre. Voy a tener las mismas raquetas, voy a tener los mismos cierres de empalme y demás, simplemente que va a cambiar a un cierre de empalme de transición. Es decir, entra el cable normal, como este lado, y de este lado ya sale conectorizado. ¿Va? Aquí ya puedo tener un splitter, por ejemplo, y hacer mi división. Esto ya lo conectamos a través de un jumper endurecido, y este jumper endurecido llega a un cierre de empalme de rápido despliegue,
Y de este cierre de empalme de rápido despliegue, yo tengo mi pigtail endurecido o mi jumper también endurecido con un conector para mi casa, ¿no? Entonces ya llego por aquí, aquí lo paso a la caja terminal, y ya lo introduzco ahí a la casa y ya tengo servicio directamente, ¿no? O igual, si lo requiero hacer un jumper endurecido, bueno, pues le conectamos un conector propulido endurecido, también es una buena opción. También tenemos Filox subterráneo, que tenemos aquí un pequeño pedestal de rápido despliegue, es decir, llego, lo levanto y hago la misma conexión, simplemente no está expuesto, y ahora sí a hacer el tirado de mi cable, ¿no? Entonces tenemos un cierre de empalme de rápido despliegue que es muy similar al que estábamos viendo anteriormente, solamente que este está diseñado para estar dentro del pedestal. Tenemos nuestro pigtail endurecido también, nuestro conector endurecido y el jumper de acometida, ¿va? Que ya me permite por acá, si observamos, pues tiene un elemento para poder ser tirado, ¿sí? Filux nos permite despliegues más rápidos y sencillos, ¿va? Entonces Filux es configurable también de acuerdo a las necesidades de cada red. Por ejemplo, tengo Filux de un balance y Filux balance, ¿no? Entonces Filux para redes balanceadas y Filux para redes desbalanceadas. Si les interesa este tema de redes balanceadas, al final se hace una pequeñita encuesta y nos serviría mucho que nos pusieran un tema de estos porque nos permite pues elegir mejor y saber cuáles son las tendencias de que ustedes requieren como capacitación, ¿no? Tenemos acá soluciones balanceadas. Llego aquí de mi central y paso mi splitter de primer nivel, fusiono y ya divido en partes iguales, ¿no? Así que tengo 4 salidas, divido a otros 4 splitters y estos splitters tienen el mismo número de salidas, ¿no? Cada uno. Entonces, si yo tengo por acá 8 salidas, ¿sí? Y yo tengo acá 8 splitters que tienen 8 salidas. Entonces ya puedo tener 64 usuarios con un solo hilo de fibra óptica, ¿no? Ya tengo acá mi central, mi solución desbalanceada. Vemos acá que es un splitter de WC, donde la potencia no es simétrica. Entonces ya tengo aquí el 30%, este 30% a lo mejor me sirve para 8 usuarios o para 16 usuarios y voy consumiendo conforme voy necesitando, ¿no? Esto me permite ir haciendo distribuciones, ir regando fibra conforme voy avanzando en mi distancia de almacenamiento, ¿no? Entonces, ahora sí, llegamos a la sesión de preguntas y respuestas, en donde por acá nuestro amigo Alberto nos va a ayudar a leernos sus preguntas. Claro que sí, nos pregunta Andrei Clavijo, que realmente hay varias preguntas de él. En ambas redes a nivel de velocidades, ¿cuál es la distancia? Aquí tenemos... Esa y una de uso de estas redes recomiendo para trabajar en los ductos subterráneos. Ok, creo que en eso de las velocidades pudimos verlo cuando estábamos explicando los límites teóricos de la transmisión de datos y cuando estábamos hablando del DOCSIS, ¿no? El DOCSIS 4 vimos que ya tiene unas velocidades de transmisión muy altas que se comparan a lo que actualmente estamos proveyendo con fibra óptica. Solamente el tema va a ser ahí que pues vamos a ir llegando al límite del cable coaxial. Entonces, yo creo que en al menos una década todavía vamos a tener redes HFC, pero posterior a eso, la mayoría vamos a tener fibra óptica en nuestra casa, ¿no? Entonces, de estas redes se recomienda para trabajar en ductos subterráneos. Así es, dependiendo de dónde queramos nosotros realizar nuestra distribución, ese tipo de cable simplemente que tenemos que usar, ¿sí? Entonces, como sabemos, la fibra óptica es completamente dieléctrica, entonces simplemente lo que tengo que hacer yo es seleccionar el cable que me permita esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una distribución directamente enterrada, puedo usar un cable armado y ese cable armado me va a dar la resistencia y me va a dar la protección que yo requiero para realizar pues esta instalación en subterráneo, ¿sí? Entonces, tanto las redes HFC como las redes FTTH son desplegables de forma subterránea, ¿no? Sobre todo las redes FTTH, hay mucha tendencia ahorita en estos momentos en las construcciones nuevas a hacerlo todo subterráneo, ingenieros. A nivel de herramientas, ¿qué tipo de red es más costosa para dotar nuestras cuadrillas de operación? Comenta igual Andrei Clavijo. Que muy buena pregunta, André. Sí, a nivel de herramientas, ¿qué tipo de red es más costosa? Aquí la cuestión es que las herramientas de fibra óptica no vamos a requerir tener tantas herramientas porque nuestras redes van a fallar menos, ¿no? Entonces todo depende más bien del tipo de herramienta que estamos usando. Por ejemplo, para tener un sistema de análisis para revisión de fallas, por ejemplo, para tener un OTDR,
basta en algunas zonas, de hecho en algunas zonas solamente tienen un OTDR o tienen 2 OTDRs y con eso solventan perfectamente todo el gasto operativo. Y en el caso de los equipos de medición para redes de coaxial, sí hay que tener varias porque hay que estar realizando reparaciones muy, muy seguido, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, los equipos de fusión, la empalmadora, en su mayoría se utiliza solamente cuando estamos desplegando la red. Una vez que ya la desplegamos, es poco común que lo usemos para reparaciones. Entonces, ahí nos podemos dar una idea de que tenemos que comprar menos cantidad de herramienta, aunque la herramienta de fibra pudiera ser en un principio un poquito más cara. El uso que le vamos a dar y su vida útil es más amplia, lo que nos permitiría pues tener este tipo de elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la empalmadora no es necesario que todas las cuadrillas lo tengan. Para realizar un empalme puede ser un empalme mecánico sin problema para una distribución de última milla, ¿sí? Freddy Alejandro Cifuentes, ¿qué software podemos utilizar para diseñar o pasar lo del levantamiento de terreno, un diseño de mapping en FTTH? Ok, y aquí está complicado, ingeniero, contestarle, porque como si se da cuenta, estamos trabajando con una marca específica. Entonces, como ese producto no lo tenemos nosotros, sí me agarran un poquito de manos ahí en ese tema, como para poderle comentar, pero sí le puedo decir que existen muchos softwares de dibujo asistido, ¿sí?, que me permiten tener esta distribución al conectarse con un sistema de mapas muy famoso, ¿sí?, que por ejemplo yo creo que ya lo conocemos todo. Entonces, estos software de dibujo asistido sí nos permiten pues realizar este tipo de distribución, este tipo de despliegues a través de herramientas de medición, ¿no?, que vamos a ir desplegando. Y por último, ¿cuál tipo de red es mejor para la configuración y administración de los servicios sobre la red? Me refiero a TV, Internet o voz. Lo pregunta igual André Clavijo. Ok, ¿qué tipo de red es mejor para la configuración y administración de los servicios sobre la red? Pues es que esto es muy subjetivo, ¿sí? Ambas redes requieren de tener cierto nivel de expertise para su manejo, para su control, aunque la fibra óptica, al fallar menos, requiero tener menos de estos elementos, ¿no? Entonces es más fácil configurar una red de fibra óptica porque realmente lo que hacemos a nivel de capa física es simplemente una conectorización y lo demás se realiza a nivel de software, entonces se realiza desde otro punto, ¿no? Incluso cuando ya estamos manejando un transceiver, el transceiver lo único que nos da de configuración es un protocolo de comunicación que es compatible con su switch y posteriormente hay una longitud de onda que va a ser compatible con otro transceiver del otro lado. Entonces, sí es para configurar y administrar los servicios de la red, sí es un poquito más sencillo en la red de fibra, pero pues, obviamente todo tiene sus que veres en cada caso, ¿sí? Perfecto, ingeniero, son hasta el momento todas las preguntas. Agradecemos muchísimo a toda la gente que se conectó en este webinar de migración de redes HFC a FTTH. Les damos la más calurosa despedida a nuestro ingeniero soporte y servicio Ricardo Cibrán, y nosotros los invitamos a que nos sigan en redes sociales y no se pierdan ningún tema de actualidad. Ya lo sabe, búsquenos tanto en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fibras Ópticas de Colombia, y visite también nuestro sitio web www.foc.com.co, y también mándenos sus dudas a ventas@foc.com.co, también WhatsApp y todas nuestras redes para que estén conectados, y nos escuchamos la próxima. Hasta luego, ingenieros. Excelente tarde.